Listos, pues empezamos entonces la sesión de hoy. Hoy, jueves 12 de noviembre, son las 4:03 de la tarde y vamos a analizar el tema 7 de nuestro libro, que es Concepciones Ideológicas. Para esto quiero mostrarles una presentación PowerPoint que preparé con los puntos importantes del tema y al final, si hay dudas, lo podemos ir revisando. Creo que por ahí estaba entrando una compañera, Claudia. Ahorita vamos a ver si logra admitirse. Bueno, ahí vemos. Sí, ahorita sí, por ahí está. Hola, Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Gracias por participar hoy en esta sesión. Estamos justo iniciando, entonces llegas en muy buen momento. Ahorita, como quiera, vamos a ver si en el transcurso del paso de los minutos llegan más compañeros. Por lo pronto empezamos la sesión con ustedes. Voy a empezar a compartir lo que es la presentación y nada más les pido, por favor, si hay duditas, si las podemos ir anotando para el final de la presentación, para no cortarla, aclarar dudas, ¿ok? Empezamos entonces. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. ¿Sí vemos bien por ahí la presentación? Sí, profesor. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces empezamos con este tema de las concepciones ideológicas, que vendría siendo lo que tenemos en las páginas 36 a 42 de nuestro libro de texto. Primero que nada, deberíamos de partir por la idea o la premisa de descubrir qué es una ideología, porque es de lo que vamos a hablar en este tema. Y tenemos que una ideología viene siendo un conjunto de ideas que caracteriza el pensamiento de un hombre o de una colectividad o incluso de toda una época. Ahora, ¿qué es lo que es la concepción ideológica, que es de lleno ya el tema específico que nos ocupa? Tenemos que a lo largo de la historia han existido distintas concepciones de la naturaleza, del hombre y de la realidad. Y esto ha dado lugar a movimientos intelectuales, sociales y políticos, y sus repercusiones han transformado lo que son las distintas esferas de la actividad humana. Esto quiere decir, una concepción ideológica es una forma de ver al mundo y en base a esa concepción o a esa forma de ver al mundo es como se van erigiendo distintos movimientos sociales, políticos e intelectuales que van a ir formando lo que es la sociedad del día de hoy, ¿no? A lo largo de la humanidad vamos a ir viendo cómo distintas concepciones fueron marcando la pauta de ser y de actuar del hombre en esas épocas y con repercusiones hasta lo que tenemos el día de hoy. Todo lo que vivimos, todo lo que como sociedad somos, viene con un antecedente formado precisamente, entre otras cosas, por estas concepciones ideológicas o estas ideologías. Vamos a hablar en esta ocasión de tres concepciones en particular que son las más importantes para las ciencias sociales, que vienen presentándose desde el siglo XVI, XVII, y a partir de entonces, a lo largo de la historia, han ido, mediante su presencia, forjando lo que hoy en día es la sociedad. La primera que vamos a revisar el día de hoy, que vamos a estudiar, es la revolución científica. Y esta podemos decir que se presentó más o menos en los siglos XVI y XVII en Europa. Por lo general, todos estos movimientos empiezan allá y de allá se vienen para acá, a este lado del mundo, ¿no? En esta revolución científica surgen lo que son fundamentos conceptuales e institucionales de la ciencia moderna. Se derriban también viejas creencias y se utilizan nuevos métodos para obtener conocimiento, o sea, metodologías. Como lo habíamos visto antes, ¿se acuerdan que la primera síncrona que tuve yo con ustedes les hablaba de todas esas épocas de ilustración, etcétera?
y que en esos tiempos, bueno, el tiempo previo a la Ilustración precisamente, que era la Edad Media, toda la vida en sociedad se regía por lo que la iglesia o el rey decía. Ellos eran la última palabra, por así decirlo, y la gente no tenía, pues ahora es que ni voz ni voto, y lo que ellos decían era lo que regía la vida de todos y la organización de la sociedad y todo. Entonces, a partir de esta revolución científica, o bueno, más bien, con este tipo de corriente de pensamiento, es donde se empiezan a romper esas creencias, a cuestionarlas y a utilizar nuevos métodos para llegar a sus propias conclusiones y conocimiento, que es donde, como les digo, empezamos a implementar lo que son las metodologías que hoy en día pues es lo más importante en cuestión de búsqueda de conocimiento para las ciencias que hoy conocemos como tal. Uno de los factores o de los eventos más importantes de esta época de la revolución científica fue la concentración de maquinaria altamente desarrollada. A raíz de la aplicación de este tipo de pensamiento, es que ahorita vamos a ver más adelante, surge lo que es la industria en la sociedad, que eso es, para ese entonces era algo nuevo, porque es, o para nosotros es algo muy común porque es la manera en la que la sociedad se rige hoy en día, pero anteriormente no era así. Y ahorita vamos a platicar cuáles son las diferencias o cómo podemos ver qué fue el antes y qué fue el después. Pero bueno, la idea es que lo que quiero comentarles aquí es que a raíz de la aplicación de este tipo de pensamiento, ideología, es que surge esta, este factor de maquinaria que viene a cambiar totalmente la manera de organización económica de la sociedad, de todo el mundo. Pero bueno, en este momento estamos hablando específicamente de Europa. Tenemos entonces que la revolución científica, el pensamiento que esta traía, nos trae un parteaguas en cuanto a el manejo de la sociedad económicamente hablando. Con esta teoría se abre un parteaguas en lo que es el precapitalismo y el capitalismo. Antes de la aplicación de este tipo de pensamiento, estábamos en una época de precapitalismo, perdón, en donde básicamente la manera de organizarse económicamente era yo tengo mi familia, ¿no? Y entonces yo produzco, tengo un huerto y produzco todas las frutas y verduras que necesitamos en mi casa, en mi familia, para subsistir. Obviamente de todo lo que lo que produzco, una parte es la que utiliza mi familia, pero queda un exceso y ese exceso es el que yo voy a ir a buscar a otra familia productora de otra cosa para hacer un intercambio. Entonces en aquellos tiempos se manejaba lo que era intercambio de bienes, que después fuimos conociendo tal vez como trueque, porque todavía no hablábamos de un dinero tal cual, sino que era intercambio meramente de productos, porque cada quien producía lo suyo, ¿no? Entonces, esto era antes del precapitalismo. A raíz de las ideas de la revolución científica, surgen como resultado lo que es el tipo de economía capitalista. Y entonces aparece en la jugada lo que son lo que es el dinero. Y el dinero se podía adquirir de dos maneras, ya fuera o vendiendo productos o prestando servicios. En el primer caso, el vender productos es, por ejemplo, el caso específico de un comerciante que tiene dinero, con ese dinero compra mercancía, al vender esa mercancía obtiene el dinero que había invertido y un extra. Entonces hay un círculo virtuoso, por así decirlo, donde ese dinero que recibió lo vuelve a invertir y luego eso genera que tenga ventas y se va así en el círculo, ¿no? Y así va creando más dinero. Ese es el caso del comerciante en cuanto a la venta de productos. Por otro lado estaba el caso del panadero, que anteriormente pues era un panadero y él tenía, pues él veía como a lo mejor humilde y todo, pero tenía su infraestructura y creaba
su producto y lo vendía, todo él. Pero a partir del capitalismo, lo que sucedió fue que buscaba, o sea, los panaderos de alguna manera ya había necesidades de infraestructura más grandes que los panaderos no podían cumplir. Entonces llegaba alguien con más dinero, le decía, ¿sabes qué? Yo te voy a poner la infraestructura para que tú puedas tener tu panadería, por así decirlo, pero no es tu panadería, es mi panadería y vas a trabajar para mí. Lo que ahora conocemos, ahí es donde nace la figura del obrero o de cualquier prestador de servicios a final de cuentas. Esto en su momento fue algo muy fuerte para ellos porque no estaban acostumbrados ellos a prestar un servicio. Ellos acostumbraban o sea, sí a prestar un servicio, pero no como tal. Ellos tenían su lugarcito donde hacían su pan y a la vez lo vendían. Entonces todas las ganancias eran para él, para ellos. A partir de este cambio, pues obviamente a él sí le van a dar un salario, pero hasta ahí. O sea, todo el extra que salga de las ventas, etcétera, pues es para la persona, el jefe, por así decirlo, ¿no? El patrón. Entonces, es en este momento donde empieza la era capitalista que surge esta figura del obrero, que por lo general tenían jornadas excesivas. De hecho, uno de los principales problemas fue las personas que vivían en campo, en muchos de los casos fueron expulsados de esos campos porque esos campos se expropiaron de cierta manera para utilizarlos esta gente de dinero. Y entonces estas personas pues fueron obligadas a irse a la ciudad. Y lo que pasó fue que en la ciudad pues batallaron, ay, perdón por mis fieras, las personas batallaron un poco en adaptarse, la vida era más cara obviamente que en el campo, en la ciudad no podían producir lo que en el campo producían para su subsistencia, y entonces pues empiezan los problemas de pobreza. Oye, el salario que me dan por mi trabajo no alcanza para satisfacer las necesidades de toda la familia, y entonces lo que pasó fue que pues toda la familia entró incluso al mundo laboral, y estábamos hablando tanto de hombres como de mujeres, como incluso niños. Y uno de los problemas también grandes fue que todos ellos estaban sometidos en muchos de los casos a jornadas excesivas de 13 a 15 horas, lo cual pues no era correcto, ¿no? Pero bueno, era la manera de obtener un salario que a final de cuentas era lo que les iba a ayudar para su subsistencia. Entonces, bueno, este fue uno de los cambios principales a raíz de la entrada del capitalismo. Uno de los principales personajes dentro de las ciencias sociales y que estudió muy puntualmente el tema del capitalismo fue Karl Marx, que es la persona que aparece ahí en la imagen. Y él decía que el capitalismo implica necesariamente una ruptura, o maneja el término un divorcio, entre el productor directo, que viene siendo el trabajador manual, y los medios de producción. O sea, hablamos de productor directo, pues el panadero con su conocimiento, pero los medios de producción, pues la panadería. Entonces, el capitalismo nace cuando el panadero no tiene la panadería y entonces viene un tercero, o bueno, una persona aparte y pone la panadería, pero entonces ya hay una ruptura ahí porque las ventas, las ganancias o el beneficio de ese trabajo, pues no va a ser solamente del productor o del trabajador que lo está haciendo con sus manos, literal, sino que hay otra persona que por haber puesto una inversión, por así decirlo, pues va a recibir la mayoría de las ganancias. Entonces ahí, así lo define Carr, como el capitalismo, y es como una manera muy clara de hacer la diferencia entre este régimen y lo que había anteriormente. Ahora, en el capitalismo, con el capitalismo nace lo que es la industria, que es la instancia fundamental de este régimen del capitalismo. Aquí en la industria se generan mercancías, se le conoce o se forja como un sistema fabril, que es una organización de trabajo. Para esta organización de trabajo, pues existen varios procesos, y aquí es donde se forma otra de las principales diferencias con los métodos de trabajo anteriores a esta etapa de la historia. Anteriormente, como decíamos, o volviendo al caso del panadero, él
pues se encargaba de todo. O sea, él se encargaba de conseguir su materia prima, hacía sus panes en su lugar determinado, los obtenía ya listo el producto final y él mismo lo vendía. En este caso, ya hablando de industria, estamos hablando que son procesos por etapas o por departamentos. Esto quiere decir que cada persona tiene una pequeña actividad indispensable y eso se multiplica por 2, 3, 4, 5, 6 o 1000 dependiendo del producto que estén manejando y de la necesidad que ese producto tenga de departamentos. Todo esto, el trabajo de todas estas, en este caso aquí son 4 personas, el trabajo de todas estas personas van a dar como resultado un producto final que su destino va a ser la venta final y ellos apoyaron ya sea para producirlo o este esquema de personitas ahí participando se puede repetir también para el caso de la venta. Vaya, incluso en las cuestiones o en las tareas de venta, pues también se pueden repartir en pequeñas actividades. Entonces, al final de cuentas, siempre hay un producto que o se produce o se vende. Y para esos dos casos, siempre va a haber gente detrás, por etapas o por departamentos, que van a estar aportando un poquito para llegar a ese fin en común del producto. Ahora, el sistema Fabril se aplicó en todos los ámbitos o en muchos de los ámbitos de la vida en sociedad desde entonces y hasta acá. Y hablamos desde el área de administración, el área de producción, que es la imagen que vemos ahí en medio, o el área de los servicios públicos, también ahí lo aplicaron. Esto por medio de distribución o venta de mercancías y también por el medio del suministro de servicios. Ahí vemos otros claros ejemplos, que es por ejemplo el carrito, pues representa los grandes almacenes o supermercados. La imagen de medio habla de las escuelas o las universidades y la última imagen se supone que es un hospital. Incluso las instituciones gubernamentales adaptaron el sistema o el esquema que utilizaba de organización el sistema Fabril para organizar así sus actividades por áreas, ¿no? Ahora bien, todo este movimiento y estos cambios que hubo en la sociedad a raíz de la implementación de este sistema Fabril tuvieron varias repercusiones, ¿no? Una de las más fuertes fue el crecimiento tremendo que hubo de ciudades, ya que muchas personas fueron orilladas, como ya lo habíamos dicho, a dejar los campos y mudarse a las ciudades, tanto porque les quitaron el terreno o como porque formaban parte ya de las industrias, entonces pues por practicidad tenían que vivir en la ciudad para poder estar ahí cerca de su centro de trabajo. Entonces todo esto hizo que las ciudades crecieran enormemente y esto generó posteriormente otros problemas como pobreza extrema, robos, vagabundeo, prostitución. Entonces aquí sale, a raíz de estos problemas, de manera muy importante, aparecen lo que son las ciencias sociales con el fin de analizar y poder interpretar y explicar estos problemas sociales que se generaron a partir de estos cambios en cuanto a los movimientos, la organización y la economía. Y entonces las ciencias sociales dicen, ok, vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a buscar soluciones. Aquí fue un momento muy importante para las ciencias sociales, porque así como podemos decirlo coloquialmente, la sociedad le dio mucho trabajo. Había muchos problemas que resolver y entonces sale la ciencia como tal a pues tratar de buscar la raíz de los problemas y las soluciones a estos mismos problemas. Una de las características que tiene la industria, el sistema Fabril, es la especialización del hombre. Por lo mismo que decíamos anteriormente, que cada persona tiene una actividad pequeña indispensable y que las actividades las dividíamos en etapas o departamentos. A eso nos referimos con la especialización del hombre. Cada hombre sabe muy particularmente su trabajo y sumando todos estos nos va a dar un resultado final. Entonces se empieza a aplicar lo que son la aparición de departamentos dentro de la industria
Y podemos mencionar algunos como el departamento de administración, los de los productores directos o los de mantenimiento, hablando específicamente de los departamentos que habría en una industria, por ejemplo. En el caso de los administradores, pues podemos mencionar a los contadores, a un gerente, un subgerente, a las secretarias, un administrador general. Pueden ser algunos ejemplos de este departamento. Por otro lado, serían los productores directos, que esos son los trabajadores manuales. Y estos son técnicos, por así decirlo, y serían tantos como el producto requiera. Estamos hablando de producciones en cadena, y entonces, pues va a haber muchas personas, o bueno, dependiendo del producto, a lo mejor es un producto que nada más ocupa entre 3 personas lo completan, entonces, pues, ¿para qué quieres 1000 más? Con 3 personas tienes. Pero el punto es que dependiendo de la complejidad de la mercancía o del producto que se va a elaborar, pues bueno, va a haber X número de personas a cargo de un área específica pequeña para al final llegar a ese producto. Uno de los puntos negativos de esta producción en cadena para este departamento es la monotonía. Obviamente, si tú estás haciendo, no sé, vamos a pensar un ejemplo en una fábrica de libretas, por decir. Si tú eres el encargado de ponerle las pastas, o bueno, más bien de supervisar que la máquina ponga las pastas, pues todo el día vas a estar viendo que la máquina está poniendo pastas. Y entonces, si multiplicamos eso por 8 horas mínimo, sin tomar en cuenta esas jornadas extremas que en muchos casos sufrían, pero multiplicado eso por 8 por N mil días que trabajas, obviamente hacía que el trabajo fuera muy monótono y pues lo convertía en una carga, ¿no? Anteriormente, si nos acordamos del panadero inicial, que hablábamos que él iba por sus materiales, él hacía su pan, él lo producía y al final lo vendía, pues estamos hablando de que esa persona tenía muchas actividades con respecto al mismo producto, pero la aplicación de la industria o del sistema fabril lo que hace, como decimos, es segmentar todo y entonces pues ya no eres un panadero que hace todo, ahora eres el panadero que le pone el azúcar a la mezcla y pues eso es lo que vas a hacer todo el tiempo, poner azúcar a la mezcla. Entonces, bueno, aquí un contra, por así decirlo, de este tipo de trabajo como productor directo, como en el departamento de productor directo. Y otro departamento que podría ser mencionado sería el de mantenimiento, que son básicamente los mecánicos, electricistas o demás personas que tengan que ver con el trabajo técnico de las máquinas. Entonces, bueno, eso es lo que sucede en cuanto a la especialización de las personas en la industria. Ahora bien, eso fue lo que pasó durante, o más bien a raíz de la aplicación de la concepción de la revolución científica. Esto no quiere decir que fue un tiempo y en ese tiempo sucedió todo esto. De hecho, esto inició a raíz de que surge el pensamiento de la revolución científica, pero siguió por muchos años y se fue perfeccionando y luego de pronto mutó tal vez y entraron otras ideas nuevas y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ver que en la revolución científica ocurrieron muchos cambios y no quiere decir que solo ocurrieron en esa época, sino que iniciaron entonces y siguieron adelante a través de la historia. Y bueno, tenemos otro momento u otra concepción muy importante, que es el de la ilustración, que si se recuerdan hace 2 temas atrás, lo estuvimos revisando también a detalle. Aquí, como ya lo conocemos, ya lo vimos, voy a hablar nada más de lo específico, un poco, puntos muy particulares. Van con el tema y con esta sucesión de hechos que nos han llevado a través de la historia a llegar a lo que somos hoy como sociedad y nuestra organización económica. Entonces, bueno, la ilustración, a raíz de que se presenta más o menos en el finales del 17, siglo 18, tenemos otro nuevo parteaguas, que para mi punto de vista, eso es lo que son
las concepciones ideológicas son parteaguas, o sea, se presentan y rompen los esquemas y marcan un antes y un después. Entonces, este segundo parteaguas, pues, de la Ilustración nos enseña que anteriormente a la Ilustración hablábamos de organizaciones basadas en el feudalismo, en donde existían los señores feudales, que eran, por decir, los dueños de un pedazo de tierra enorme, donde si tú eras parte de ese lugar, le debías lealtad a ese señor feudal, porque él te permitía vivir y trabajar y desarrollar, bueno, no desarrollarte porque no te puedes desarrollar, pero vaya, subsistir en ese lugar, ¿no? Entonces, en ese tiempo estaba esa figura, eh, pues era como un jefe, por así decirlo, y algo muy clave de esa época es que había un determinismo del individuo a la actividad de su familia o a la clase en la que nacía. ¿Qué quiere decir esto? Si se acuerdan, en esa ocasión que hablábamos de la Ilustración, yo les platicaba que antes de que surgieran las ideas de Ilustración, estaba mucho el tema de tú eres lo que tu estirpe dice. O sea, si tú naciste siendo, no sé, bueno, burgués, ese es un caso positivo para ellos. Si naciste siendo burgués, resulta que eres mensajero de Dios. Nada más porque naciste en X familia. A lo mejor eres un hijo de la fregada, pero como naciste en esa familia, pues eres un mensajero de Dios y eres la divina garza. Sin embargo, si naciste de padres esclavos, tú vas a ser esclavo. Entonces, eso es el tipo de pensamiento que se manejaba en ese entonces. A raíz de la Ilustración, las cosas cambian. Si se acuerdan, hablábamos de que la Ilustración venía a traer ideas nuevas, bueno, a cuestionar las ideas viejas y a traer nuevas respuestas que llevaban a nuevas ideas. Y sobre todo esto, sobre todo con principios como la igualdad, como el uso de la razón eh, y la libertad, ¿no? Entonces, a raíz de la aparición de estas concepciones, de estas ideas de Ilustración, se toma el nuevo pensamiento de que cada individuo hace su propia historia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, Daniela, nacía con las ideas de Ilustración, o bueno, en los tiempos de ideas de Ilustración, no porque yo nací y mi papá y mi mamá eran esclavos, yo lo voy a hacer. O sea, yo puedo trabajar por tener otro futuro, por así decirlo, y entonces yo iba a forjar mi camino, no mi pasado, ni mi historia, ni mi familia, ni el lugar donde nací. Incluso también se le daba, esta idea les daba a las personas la libertad de crear un patrimonio, que es algo que antes no existía, porque el señor feudal, con los señores feudales, pues ahí vivías, pero no era tuyo, obviamente. Ya con estas ideas de Ilustración, las cosas cambian totalmente a 180 grados y entonces dicen, tú puedes hacer lo que tú quieres hacer, ahora sí que tú vas a hacer y hacer lo que tú quieras. Y pues bueno, obviamente esto abre un panorama enorme de libertad y también de igualdad entre todos. Todos tenemos la posibilidad de ser y hacer lo que queramos. Entonces hablamos de que aquí ya no hay una lealtad al señor feudal, no existe. Tampoco estoy diciendo que lo iban a matar, ¿verdad? Ni que estaban en contra de él, pero no existía la necesidad de lealtad a esta persona o a esta figura. Y entonces surge lo que Weber, que es uno de los principales pensadores de la época, llamaba como la legitimidad, bueno, la crisis de la legitimidad del eterno ayer o la crisis de la costumbre. ¿Por qué crisis de la costumbre? Pues porque venimos a romper la idea que la costumbre decía de que teníamos que ser leales al señor feudal y que si yo nacía en una familia de esclavos, pues siempre iba a ser esclava. Entonces, aquí a raíz de estas ideas de Ilustración surge esta crisis de la costumbre y finalmente la idea era lo que él quería plasmar era que la razón debe imponerse a las creencias o a esta costumbre de la que estamos hablando. Entonces, eh, si mi razón, en base a los pensamientos, a las ideas que yo tengo ilustradas, me dice que yo no tengo por qué ser esclavo, pues no lo voy a hacer y voy a poder tener la libertad de trabajar por ser X o Y otra cosa que quiera hacer.
Uno de los ejemplos en cuanto a organización social que aplicaban muy bien estas diferencias es la aparición del sistema político y de la organización social. ¿A qué me refiero? Hablamos antes de la Ilustración, si nos acordamos, la ley máxima, como lo dijimos, era un rey o la iglesia, y lo que ellos decían era la ley. Pero a partir de las ideas de Ilustración, la premisa es esa libertad, esa igualdad y ese uso de razón, a fin de que llegáramos al punto de que las personas o la sociedad en sí ya podían elegir a sus representantes y el tipo de régimen social que iban a seguir, ¿no? Entonces aquí se muestran esas diferencias muy, muy claras y que obviamente son muy relevantes y son momentos de la historia muy, muy importantes que ahorita podemos ver reflejados en la realidad social que vivimos. Finalmente tenemos lo que es la evolución unilineal, como también una de las tres concepciones ideológicas más importantes para temas de las ciencias sociales. Esta concepción retoma la teoría evolucionista de Darwin. Dice que las especies cambian a lo largo del tiempo y dan origen a nuevas especies compartiendo un ancestro común. Aquí lo que hacen es, los pensadores de esta época buscan similitudes entre los organismos naturales que van con la teoría de Darwin y la sociedad. Aquí ellos mencionan que hay una evolución lineal y progresiva. Esto quiere decir que van sobre una misma línea, una misma dirección, van caminando las sociedades a través de los años, de los tiempos, de los siglos, y todo eso va de manera progresiva, o sea, caminando hacia adelante, por así decirlo. Esto lo podemos reflejar muy claramente, esto y el punto que le sigue, que van de estados primitivos a civilizados y más complejos, con esta imagen que yo les pongo aquí. Empieza la historia de la humanidad con el changuito y van caminando en una línea, si se fijan, no hay zigzag, nada, o sea, ellos van por la misma línea, pero mientras van caminando van progresando y van específicamente de esa manera, como les digo, de lo más primitivo a lo más complejo, desde el changuito de hace siglos a lo que hoy en día pues, es un hombre trabajador, ¿no? Entonces, esta evolución unilineal dice que esa es la manera en que la sociedad avanza y que progresa. Y como les decía que retoma la teoría de Darwin, este pensamiento trata de trasladar el método científico al estudio de la vida social. Por eso mismo nos dicen que es el antecedente más inmediato de la filosofía positivista de Augusto Comte. Esto también lo vimos a grandes rasgos en aquella ocasión, cuando hablábamos de Ilustración y los periodos posteriores. Veíamos la existencia de este pensador muy importante para la época que manejó o fue el padre del positivismo, que básicamente el positivismo lo que decía era que la piedra angular, por así decirlo, de la ciencia es el método científico, porque sigue un proceso sistemático para llegar a un conocimiento. Entonces, esta evolución unilineal lo que trata es meter el método científico a la vida social para, de esa manera, tratar de conseguir, de tener la visión de cuál es el avance de la sociedad y llegar al resultado de la sociedad que es el día de hoy. Esta evolución unilineal, esta concepción, utiliza el método comparativo, o sea, compara los puntos o las épocas en las que ha estado la sociedad, y uno de sus más grandes errores son los antropólogos de salón. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas, por alguna razón, hacen conclusiones o llegan a resultados, pero los llaman de escritorio, o sea, no había un soporte científico para esas conclusiones. Hacen sus estudios
y son meramente conclusiones lo que generan. Entonces, ese es uno de los errores grandes de los antropólogos de esta época. Los representantes más importantes de este pensamiento son Lewis Morgan en Estados Unidos y Eve Taylor en Inglaterra. Cada cultura había pasado por los mismos estadios fijos y cada una era ubicada realizando una reconstrucción global de la historia universal. Ese es otro de los puntos de esta concepción. Y la supervivencia de costumbres antiguas en las sociedades, perdón, ahí es más avanzadas, es prueba de que ha pasado por etapas anteriores primitivas. O sea, ahí vemos lo que son los vestigios, que es la prueba de que la sociedad de hoy anteriormente era de otra manera. Finalmente, esta concepción observa mecánicas de cambio de distintas formas, de progreso acumulativo, es decir, la sociedad fue progresando con base a lo que iba acumulando a lo largo de la historia en cuanto a conocimiento y en cuanto a pues, evolución tal cual. La otra mecánica sería por sustitución, lo que no funcionó, lo quitamos y ahora implementamos una nueva forma, o la recombinación, que es aplicar estrategias o formas que nos hayan dado resultado anteriormente a lo largo de esa historia. Los aportes principales, ya para finalizar con esta concepción, serían el estudio de la evolución de la familia, la terminología del parentesco y el estudio de la emergencia, o sea, no emergencia de, esto es una emergencia, sino del surgimiento, por así decir, de las sociedades estratificadas y la organización estatal. Entonces, finalmente, estas vienen siendo las tres concepciones que tenemos de las ciencias sociales, que como vamos viendo, a ver, un segundo nada más mientras aparezco acá, ok, que como vamos viendo, fueron marcando las formas de pensamiento y por ende de actuar de la sociedad a lo largo de la historia hasta llegar a lo que hoy en día somos y tenemos como sociedad. Entonces, bueno, esto es lo que abarca nuestro texto en esta semana. Por lo pronto, antes de pasar al próximo punto, ¿alguna duda de lo que platicamos ahorita en la presentación? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, perfecto, Sara. Muy bien. Entonces, bueno, para mayor referencia, pues tenemos nuestro libro. De hecho, es importante que lo revisemos todo el material porque entramos al siguiente punto, que es la actividad de esta semana. La actividad está muy sencilla, es nada más, ahora no hubo mucho trabajo que hacer, es nada más un cuestionario, son 10 preguntas. La realidad de las cosas es que para hacerlo un poco más sencillo para ustedes, viene muy literal lo que es el cuestionario, entonces rapidito, dándole una leída rápida al texto, se lo pueden aventar. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la actividad de esta semana. Se entrega igual que siempre, con fecha límite del domingo a las 11:55 de la noche. Ya he estado recibiendo varios, que por cierto, muy bien. He estado recibiendo varios con muy buena calificación. Entonces, pues bueno, espero que si ustedes no lo han hecho por ahí, le echen un ojo en estos días antes de el vencimiento y pues que tengamos todos 10, porque está hecho especial para que todos tengamos 10. Entonces, bueno, eso era por parte de lo que tenemos que estudiar el día de hoy y por parte de lo que tenemos de pendientes para la semana. Si no hubiera otra duda, pues sería todo lo que yo les quería compartir el día de hoy. Bueno, no sé si hay algún comentario o algo. ¿Todo bien? Muy bien, Sara, te agradezco. Bueno, pues entonces con esto cerramos la sesión de hoy. Les agradezco muchísimo su presencia. Cualquier duda que tengan sobre el tema, sobre la tarea o lo que sea, me pueden mandar un mensajito. Yo estoy al pendiente de ellos. Y pues bueno,
quedo para servirles y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Ya por ahí del final de semana les voy a pasar la nueva fecha de la síncrona para la otra semana y pues bueno, espero verlos por aquí en la próxima síncrona. Que tengan muy bonita tarde, muy bonito ya casi fin de semana. Cuídense mucho y estamos viéndonos por aquí. Gracias, que tengan buen día. Bye. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Maestra, cuídese. Hasta luego, bye bye. Gracias a ustedes.